Pero vamos al Salmo primero. ¿Lo tenemos, mis amados? Vamos a dar lectura y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es Dios. Dice el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Escuchó bien, verdad? Repito, porque Jehová conoce el camino de los justos. Va la senda de los malos. Tristemente y lamentablemente, este salmo termina con esa tragedia, ¿verdad? Que dice: mala senda de los malos perecerá. ¿Qué le parece si oramos al Señor, mis amados hermanos, y bendecimos el nombre del Señor? Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Tú eres Dios grande, fuerte y poderoso. Señor, gracias te damos por este momento, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu casa, juntamente, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, para bendecirte y para darte a ti, Señor, toda la gloria. Gracias, muchas gracias te damos porque tú has sido fiel, tú has sido bueno y tú has sido maravilloso. Te rogamos que nos ayudes a poder, Señor, hablar de tu palabra, a poder expresar lo que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Hoy estaremos hablando bajo el tema aprendiendo del Salmo 1. Amén. Así que es importante pensar lo que a nosotros la Biblia nos enseña. En el Salmo 1 es uno de los salmos más conocidos. Cuando hablamos de los salmos y abrimos la Biblia, nos encontramos con el primer salmo. Hay salmos que nos favorecen, hay salmos del viajero, hay salmos, hermano, en los momentos de angustia, hay salmos para hablar de lo que es el miedo, de la protección. Bueno, hay muchas clases de salmos. Los hebreos lo han considerado como el himnario. No sé si usted conoce esa palabra, himnario. Himnario es lo que se usaba hace muchos años. Hay algunas iglesias que todavía lo practican y lo usan para poder cantar y así tener una guía devocional dentro de la iglesia. En mis tiempos, cuando yo empecé en el cristianismo, era lo que se usaba, era himnario. Imagínense del tiempo que yo vengo. Muchos de ustedes no conocen lo que tal vez es un himnario, o tal vez han tenido en su mano un himnario. Nosotros siempre llegamos a la iglesia con nuestro himnario, porque esa era nuestra guía para entonar cánticos al Señor. Aunque, verdad, había momentos devocionales donde cánticos, verdad, de aquellos maravillosos que se cantaban, inspirados también. Pero bueno, a lo que yo me refiero es de que Israel, los salmos los consideran como el himnario, el libro de cánticos, porque si podemos observar, son inspiraciones poéticos. Entonces, para ellos, verdaderamente es una joya de lo que para ellos es, y es para nosotros también, los salmos. Y hablamos, verdad, de salmos favoritos, de lo que para nosotros como pueblo de Dios es. Y es a través de los siglos, fue colocado aquí como de una manera junto al principio, no porque se escribió primero, sino cuando hablamos de los salmos que a través de los siglos fueron colocados aquí junto de una manera
entendamos de que, por ejemplo, el Salmo 90, que es el que se cree que es el más antiguo. Y muchas de las veces piensan que el primer salmo es el más viejo, y no es así. Es como hablar de los libros, decir que Génesis sea el libro más antiguo. No, muestra la historia más antigua, pero se cree que el libro más antiguo de la Biblia es Job. Job es el libro más antiguo que se cree de la Biblia. De la misma manera, se dice que el Salmo primero se pueda decir que sea el primer salmo que se escribió, pero no es así. Se cree que el salmo más viejo es el Salmo 90. Entonces, entender que aquí contiene la oración de Moisés, el Salmo 90, y se remonta aproximadamente a 1400 años antes de Cristo. Y el último que se cree probablemente que se escribió fue el Salmo 137, que fue escrito junto a los ríos de Babilonia, que ese es el que se cree que fue durante el cautiverio babilónico, aproximadamente en el año 586 a 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos incluso sugieren que debido a la final, o pudo haber sido escrito alrededor de los años 400 antes de Cristo. Pero entonces, aquí hacemos la pregunta: ¿cómo es que el Salmo primero, verdad, lo pusieron en esta categoría? Y para poder responder a esto, necesitamos dar un paso atrás y poder comprender primero el propósito del libro de los Salmos, y a la luz del mismo poder entender el Salmo primero. Es entender que no es que se le haya puesto, o el escritor, verdad, el Salmo le haya puesto el Salmo primero, no, sino que esto fue a través de lo que se conoce como el canon hebreo, los que recopilaron los salmos, y de esa manera los calificaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también, ¿verdad? También se cree que pudo haber sido también el Salmo 2, que venía ligado también al Salmo primero. Entonces, cuando aquí hablamos de esta parte, de esta instrucción, que porque por cierto es una instrucción y está integrada tanto al nivel individual en cada salmo, como en lo que fue la colección de salmos, en lo que fue en conjunto, o es en conjunto. Su mensaje puede resumirse en 3 palabras bien importantes, y esas 3 palabras se definen: nuestro Dios reina. Esa es la definición. Y es interesante pensar que en el Salmo 1 es un salmo muy práctico y, ¿verdad?, y fácil de poder entenderlo. Y hoy nos llama mucho nuestra atención el poder hablar de este salmo tan importante que es el Salmo primero. Y cuando hablamos aquí de este libro, o de este salmo que es maravilloso, es considerado como un texto canónico en los textos hebreos, Tajad. Y esto también en la versión de cualquier Biblia cristiana, este salmo de una manera es especial debido a que no tiene ningún título. Eso quiere decir de que no tiene ningún dueño, que eso es fascinante hoy para nosotros entenderlo, porque hoy nosotros le podemos tomarlo como propio nuestro, este salmo primero, sin decir, verdad, se lo estamos robando a alguien. Aunque entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, fue dejada e inspirada para el bienestar y nuestro beneficio espiritual, ya que en ningún momento la palabra, la Biblia, nos enseña que debemos de negociarla. Entonces es interesante pensar que la palabra vino inspirada por un hombre a través del Espíritu de Dios, pero es para el fin de poder edificar al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, entendamos aquí esta parte que es interesante, y leamos, como hemos mencionado, el Salmo primero, como ya lo leímos, pero estaremos usando algunas versiones diferentes para poder entender algunas palabras muy interesantes. Por ejemplo, el Salmo primero, el verso 1 dice, voy a volver a leer, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esa es la versión de la Nueva Versión Nueva Internacional. Entonces es interesante pensar cómo el Salmo nos va abriendo el camino. Por ejemplo, el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice el Salmo, medita de día y de noche. La versión Nueva Internacional dice: sino que en la ley del Señor, dice la Biblia, se deleita de día y noche, medita en ella. Entonces, cuando entendemos aquí esta parte que es interesante, el contenido del Salmo 1 de una manera nos explica en resumen cómo poder decir que el Salmo habla de dos caminos, y de entender de que cualquier persona puede tomar de una manera su decisión o su vida. El Señor habló de esa parte, y habló de que hay dos caminos: uno que va y conduce a la perdición, y el otro que conduce a la vida eterna. Entonces la Biblia nos describe de esta manera como el camino del justo, como esa persona que medita en Dios, esa persona que de una manera practica la ley. Pero también está la otra parte de las personas que practican todo lo contrario, y estos son aquellos impíos, no solamente de los que practican, sino de los que también hacen perversidad. Entonces, en conclusión, el autor de el Salmo identifica al impío como aquellas personas que, en vez de buscar el consejo divino, siguen su propio criterio. Pero también habla del justo, que el justo no sigue su propio criterio ni sigue su propio camino, sino el Salmo dice que él busca el camino de Dios, el camino de justicia, y en la ley de Jehová está su delicia. Entonces es maravilloso pensar, y es lo que hoy para nosotros nos interesa, ¿qué dice el Salmo? Y esto aquí podemos hoy mencionar que para nosotros el Salmo nos puede hoy enseñar algo importante. El Salmo 1 es un poema sobre las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos y cada uno de los que amamos a Dios. Entonces, este Salmo nos revela que gran parte de nuestra expresión de amor a Dios se pone en manifiesto al rechazo del pecado y de todo lo negativo, y de todo lo que para nosotros, seres humanos, pueda ser algo fascinante, divertido o de alegría. Pero entender que el Salmo nos está empujando a entender algo más que lo que la vida nos puede dar a nosotros. Y aquí es donde entra la palabra de la versión Reina Valera: bienaventurado el varón. Entonces, cuando usa la palabra bienaventuranza, está hablando más que feliz, está hablando sobre algo que para muchos pueda ser una alegría o un gozo. El Salmo se va más arriba y es más que dichoso, es más que alegre, es más que feliz. Porque en realidad entendamos que la alegría que el mundo o que cualquier ser humano pueda vivir en la tierra es entender que eso es pasajero. Pero lo que Dios da a la vida del Hijo de Dios, aquellos que aman y aquellos que tratan la manera de esforzarse en el camino de Él, es de recordar que no es pasajero. Jesús mismo dijo que la paz que Él daba no era como la paz que dan allá afuera los seres humanos, sino que la paz que Jesús da es una paz duradera, es una paz permanente, es una paz que trae satisfacción, y que trae no solamente satisfacción, sino que alegría a la vida de la persona. Por ejemplo, el pensar y creer que la gente se pueda gozar como se recuerda cuando usted se gozaba en la vida física antes de conocer a Dios y entregar su vida a Cristo. Bueno, yo puedo hablar de mí, hermano, que podía hacer, trasnocharme y tener supuestamente una vida de alegría, vida de gozo y felicidad. Pero el siguiente día, hermano, hablamos de la cruda, hablamos del dolor de cabeza, el dolor de estómago, tirado por allá, si no amanecía con un ojo hinchado,
amanecía con tal vez una costilla rota o tal vez sin dinero. Hermano, ¿qué podemos decir? Y si tal vez nos iba bien, ¿verdad? Pero algunos tal vez nos fue más mal que otros. El amanecer en un hospital o en amanecer en una cárcel, eso era lo que pasaba al siguiente día, de un día de felicidad, de un día de alegría, de un día de gozo, que eso era para nosotros, pues decir, eso era la vida. Pero como, ¿verdad? Ese cantor que, ¿verdad? De allá del mundo, que dice, ¿verdad? Que vivir la vida loca, eso es lo que nosotros creíamos que era la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, entendimos que la vida no es, esa es la vida. La vida, hermano, es la que Cristo ofrece, porque es una felicidad que usted hoy tiene alegría y mañana sigue teniendo alegría, y pasado sigue teniendo alegría, y todos los días del año usted puede seguir viviendo con esa alegría. Entonces, entender lo que el Salmo nos está enfocando hacia una diferencia de vida. Nos está enfocando a lo que es una vida justa y una vida de pecado, una vida que no es agradable a Dios. Que eso es lo fascinante de este Salmo, que nos enseña algo muy, muy, muy interesante. Entonces, realmente hay muchas situaciones que nos invitan de una manera a pecar cada día, y es muy sencillo dejarnos llevar por las situaciones que nos tientan y a caer en lo que es el pecado, porque una de las cosas que el ser humano cede más fácilmente es a lo más fácil, y es a lo malo, y es al pecado. Entonces, cuando hablamos de hacer lo bueno, es casi menos, hermano, de la gente que puede hacer lo bueno. La mayoría nos vamos más por lo más fácil, y eso es el pecado. Entonces, cuando hablamos aquí que debemos de recordar cada día que el pecado no nos hace a nosotros felices. Bueno, al menos a mí el pecado no me hizo feliz como Cristo a mí me ha hecho feliz en la vida, hermano. Yo no sé a usted. Yo no sé a usted. Yo no sé si a usted Cristo lo ha llenado de felicidad, porque yo a algunos miro enojados hoy en este día, pues. Yo escuché a un hermano un día que Dios le dio un canto y lo compuso y le puso como título Cara de Limón. Dije, wow, qué título, ¿verdad? A ese canto que el Señor le dio, Cara de Limón, imagínense, ¿verdad? Hay situaciones en la vida cristiana que, claro, hermano, no nos va a ir bien. Tal vez hoy estemos pasando por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna dificultad, y entendemos. Estamos en este cuerpo, estamos en esta vida, somos tentados, somos golpeados por la vida. Hay cosas que llegan inesperadamente, sin nosotros tal vez pensar que van a suceder en esa hora, en ese día, y a veces no sabemos cómo enfrentarlos o cómo sobrellevar aquella mala noticia, aquella enfermedad, aquel problema financiero, el problema dentro del hogar, con los hijos. Y así de una manera sucesivamente hay cosas que a veces a nosotros nos cuesta sobrellevarlas en la vida. Pero tenemos que entender algo hoy bien interesante en esta parte de lo que para nosotros la Biblia nos enseña. Entonces, entendamos aquí lo que para nosotros nos dice el Salmo primero. Entendamos esta parte que es interesante para nosotros. Y cuando hablamos aquí de lo que dice el Salmo primero, es entender que el Salmo primero nos enseña que de una manera consigamos la verdadera felicidad, o mejor dicho, el verdadero gozo, cuando de una manera libremente obedecemos a nuestro Dios. También nos dice que obtengamos seguridad cuando su palabra es nuestra fuente de vida, porque en realidad nosotros, hermano, en la vida, cuando hablamos de situaciones difíciles, situaciones fuertes que llegan a la vida, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el único que nos puede dar esa seguridad y esa paz y esa confianza es Dios, y es a través de su palabra, es a través de su ley, es a través de que nuestra fe está segura en ese Dios maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte de lo que la Biblia a nosotros nos enseña en esta parte, entender de que además el Salmo 1 nos muestra la justicia de Dios,
Porque muchas veces puede parecer que a los malvados no les suceda nada, y que de una manera pensemos de que ellos libremente pecan, y al contrario, en vez de irles mal, les va mejor que a nosotros. Y a veces ahí es donde mucha gente que dice: no, hombre, si a mi vecino que hace barbaridad de cosas y hace esto y hace lo otro y hace tanta situación y que está bien fichado por la ley, no, hombre, le va bien más que a mí. Entonces muchas de las veces estas cosas pueden traer problemas a la mente y al corazón de mucha gente cristiana, hermanos. Pero hoy entendamos esta parte, que la Biblia nos enseña en el último verso, que quiero adelantarme solamente para mencionar, que a los malos no les va a ir bien. Usted tiene que entender esa parte, que a los malos, al pecador, hermano, no le va a ir bien. Si usted cree que al pecador, hermano, le va a aplaudir al final del día, estamos equivocados. Porque la Biblia nos enseña, y me voy a adelantar en decir algo muy importante, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, nada de lo que en esta vida nosotros hagamos, hermanos, se quedará sin recompensa. Todo lo que hagamos en la vida tendrá una recompensa, sea buena o sea mala. De cualquier forma, en el camino encontraremos, hermano, lo que nosotros sembramos, porque esa es la ley. Dios marcó leyes, estatutos, decretos a la vida del hombre desde el principio. Entonces, si Dios marcó y declaró y puso como señales estas leyes a la vida del hombre, téngalo por seguro que todo lo que nosotros hagamos en esta vida siempre nos va a resonar en nuestro caminar en la vida, sea hoy, sea mañana, sea pasado, sea el próximo año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, no sé en cuánto tiempo, pero de que va a resonar en nuestras vidas. Entonces, es importante lo que para nosotros hoy la Biblia nos enseña. Estoy resumiendo porque quiero entrar en detalle en esta parte en un momento. Cuando hablamos aquí de esta parte, es entender que la justicia de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, entendamos de que para mucha gente probablemente no le tenga importancia, porque ellos dicen: a mí me va bien, yo tengo todo, yo no tengo ningún problema. Y muchas de las veces nosotros como creyentes podamos decir: entonces Dios con nosotros, ¿qué está pasando? Dios es injusto con nosotros. No, Dios no es injusto con nosotros. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, y Él sabe bien, hermanos, nuestra condición y nuestra vida. Dios conoce bien lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a pasar después. Dios sabe, hermano, cuál es nuestra oración, nuestra petición. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Dios sabe, hermano, de lo que tenemos en este momento, precisamente en este momento, y lo que pueda estar pasando en nuestra mente y la preocupación que tenemos. Dios la tiene bien presente. A Dios no se le va absolutamente nada en la vida. Entonces, Dios es justo. No podemos decir que Dios es injusto, porque Dios no es injusto. Dios es justo. Sería injusto, escucha bien lo que voy a decir, sería injusto en este caso si nosotros, hermano, ¿cómo podemos decir que el pecador, el impío y el malhechor, hermano, al morir sin arrepentimiento, tenga el cielo, hermano, abierto para él? Eso sería injusto. Cuando nosotros, hermano, venimos a la casa de Dios, nos esforzamos, leemos la Biblia, oramos, ayunamos, nos consagramos, hacemos la obra de Dios, y al final, al morir, nos vayamos perdidos, eso sería injusto de parte de Dios. Pero recordar que la Biblia a nosotros nos recuerda y nos enseña que Dios está con sus hijos y pelea por sus hijos y bendice a sus hijos. Ahora, Dios no es un Dios malo. Si el hombre pecador lo considera un Dios malo, Dios no es un Dios malo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que Dios ha mostrado el amor al mundo a través de su único hijo.
El problema es que el hombre no quiere caminar bajo esa dirección divina de Dios, bajo ese amor que Dios estableció a través de Jesucristo. Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que fuera de Él no hay nadie, que nadie va al Padre, Jesús dijo, si no es por Él. Entonces, entender de que Jesús es la fuente, Jesús es el camino. Entonces, entender que el hombre pecador al final tendrá su paga, definitivamente la tendrá si no se arrepiente. Claro, hoy, hermano, no me vaya a malinterpretar, no queremos hoy marcar como jueces, no, porque ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Dios. Pero si nosotros ponemos la justicia de Dios enfrente, hermano, claro, pues el que va a ser recompensado al final del día va a ser aquellos que buscan y aman a Dios. Definitivamente, porque entonces sería un Dios injusto. Alguien está aquí en este día. Entonces nuestro trabajo quedaría en vano. Nuestro trabajo quedaría, hermanos, sin sentido. Entonces vayámonos todos a pecar, pues vamos a salvarnos de todos modos. Ese es el grande error de la doctrina salvo siempre salvo, que eso no es bíblico. Eso es antibíblico, eso no es el plan de Dios. La Biblia dice que la salvación se pierde y por tanto debemos de cuidarla con temor y temblor, dice la Biblia. Tenemos que consagrarnos. Entonces hablamos de una vida justa, de una vida que le agrada a Dios. Pero sigamos entendiendo y entendamos lo que es aquí la narrativa del Salmo 1 y la forma de cómo aquí el Salmo se narra, porque hay palabras que es un poquito difícil el poder expresarlas así como una lectura normal, sino que entendamos que esta es una poesía. El Salmo es una poesía. Y además de esto, de alguna manera, podemos responder a las siguientes preguntas relacionadas aquí en esta parte. Y la pregunta principal aquí sería, ¿cuál es el mensaje principal del Salmo 1? El mensaje principal del Salmo 1 trata sobre la idea de lo que el ser humano siembra en su vida y lo que acabamos de mencionar y lo que cosecha. Esa es la parte principal del Salmo. Lo que sería la segunda pregunta, ¿qué relación existe entre cualquier persona que viene siendo el justo? El hombre, y hablamos aquí al que se refiere el Salmo, entendamos, es cualquier persona, pero el Hijo de Dios, el justo, es el que sigue los mandamientos y es el que busca a Dios. Entonces entendamos dos puntos bien importantes aquí. De lo que aquí se refiere es aquel que sabe sembrar o sabe elegir en la vida. Con la misma relación a la persona o al hombre al que se refiere, y es al Hijo de Dios, al justo. Porque aquí la historia del Salmo 1 al que está queriendo resaltar es al justo, no al impío. Sino el justo es el que está aquí resaltando en la historia, porque el justo aquí es lo que se refiere. Y aquí hablamos de el Salmo primero, y entendamos de que la Biblia no da un autor, pero sí habla de algo importante, y es de una vida justa. Entonces, cuando hablamos aquí de lo que significa este salmo en la Biblia, entendamos una palabra interesante, y es la palabra escarnecedor. Entonces, cuando hablamos aquí en el verso 3, déjeme ver, el verso 3, déjeme buscarlo y repetirlo. Cuando vemos aquí esta parte que es importante, a ver, déjeme buscar la palabra escarnecedor. El verso 1, donde leímos, dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es la última parte del verso 1. Entonces, cuando hablamos aquí lo que significa sentarse en silla de escarnecedores, esto significa de una manera asociarse o unirse o colaborar con los que de una manera significa la palabra aquí mofarse o burlarse, en especial de la persona de Dios, que eso es lo que significa. Y de lo que podemos hablar de su palabra o del pueblo. Entonces, cuando hablamos de esta palabra escarnecedores, como podemos usarla
directamente o indirectamente. Directamente, como la profecía habla, voy a tomarlo como un ejemplo, tal vez usted no me va a entender, o si lo entiende perfectamente, y usted se da cuenta de lo que yo me estoy refiriendo, a lo que habla Daniel y lo que habla el libro de Apocalipsis, de lo que es el dragón, y que la Biblia dice que tiene 10 cuernos y que uno de los cuernos sale un cuerno pequeñito y habla cosas grandes en contra de Dios, y la Biblia lo declara como blasfemias, y ese es el anticristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de malhechores, hablamos aquí de escarnecedores, estamos hablando de aquellos que blasfeman, de aquellos que van en contra de lo que Dios es y de lo que es su palabra y de lo que es su gloria y de lo que es su santidad y de lo que es su poder y su majestad como Dios en la vida de alguien, sea en un pueblo o sea en alguien individual. Pero entendamos de que como hay justos, también hay escarnecedores, pues. También hay gente que odia, hermano, a Dios. Como hay gente que aman a Dios, hay gente que también odian a Dios, si usted no lo sabía. Aunque hay gente tal vez no lo han publicado. Pero un ejemplo, nosotros odiábamos a Dios. Aunque tal vez no lo decíamos, pero con el hecho de que nosotros no queríamos acercarnos o aceptar a Jesús, sencillamente, hermano, la Biblia nos tenía condenados como malhechores y nos tenía condenados como, no solo como ignorantes, sino como rebeldes, hermano, y aún como blasfemos. Porque hacíamos cosas pensando que a Dios agradábamos y no era Dios al que agradábamos. Entonces, entender que la Biblia a nosotros nos ayuda a entender, mis amados hermanos, de lo que la Biblia nos enseña como escarnecedores. Y aquí hablamos mucho tiempo este versículo, muchos lo interpretaron o lo malinterpretaron, si así podemos decirlo, como se podía decirse, sentarse acerca de una persona pecadora, o por lo tanto no podías ir a ciertos lugares públicos. Así se le interpretaba esta palabra escarnecedores, hermano. El decir, uy, no vaya a ese lugar porque ahí hay puros pecadores. Uy, no vaya, no se siente ahí en esa silla porque ahí se sentó el más malandrín hace un momento. Y ese era un mal concepto, era algo equivocado. Pero así nos enseñaron a nosotros, de los que venimos de la vieja guardia, hermanos, de lo que es el evangelio que conocimos. Y decir, uy, no se acerque a ese hombre porque ese hombre usted no lo conoce, usted no sabe quién es ese hombre. Mas no sabían de dónde uno venía, pues. Ese era el concepto que se manejaba y ese era el concepto que se decía. Pero cuando nosotros hablamos aquí de lo que la Biblia nos enseña como escarnecedores, no nos está diciendo de que no tengamos un compañerismo, que no les dejemos de hablar. No, eso no nos está diciendo la Biblia. Claro, lo que la Biblia sí nos está diciendo es que no nos sentemos, en otras palabras, que no apoyemos, que no les aplaudamos, que no les digamos que lo que están haciendo está bien, o que no nos unamos a ellos. Entonces, es entender aquí, mis amados hermanos, esta parte interesante, que cuando el texto nos está hablando de una persona aquí, hablamos feliz, dichosa, bienaventurado. Dicho esto, sabemos que es muy feliz la persona que cumple con los requisitos que sugiere el primer verso donde estamos aquí parados. Y es a saber 3 cosas bien importantes. Número 1 es no andar en consejo de malos. Número 2, no estar en camino de pecadores. Y número 3, no sentarse en silla de escarnecedores. Entonces, el último de los requisitos se puede entender de una persona de una manera, si observamos como otra versión, podemos llamarle hoy la nueva versión internacional. Y mire como dice el verso, como ya lo leímos, vuelvo a repetir. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esa es la parte que define como al escarnecedor. Esta versión lo llama la amistad de los blasfemos. Entonces, cuando hablamos aquí de una manera,
de escarnecedores es cultivar una amistad de una manera de blasfemia. Y eso es lo que la Biblia a nosotros nos está enseñando, que una persona, en este caso del que estamos hablando, la persona justa, la persona que quiere agradar a Dios, es aquella persona que no se siente en silla de escarnecedores. En otras palabras, no aplaude, ni mucho menos convive sus mismos pensamientos de aquel que odia no solamente a Dios, sino el evangelio. Fíjese que yo tuve mucho cuidado en mi tiempo cuando yo anduve lejos de Dios, fuera de los caminos de Dios. Yo fui muy cuidadoso en hablar más de la iglesia. A mí me invitaban a la iglesia, pero yo dije, no, yo a la iglesia, no, yo no entro ahí, yo no voy ahí. Hermano, a mí me evangelizaron como usted no tiene idea. A mí me hablaron de Cristo, me hablaron de Dios. A mí me hablaron que Dios tenía algo para mí, que Dios tenía un llamado. A mí, hermano, ¿qué no me dijeron allá afuera? Pero yo nunca fui a la iglesia porque yo tenía un respeto para la iglesia. Aunque con los que yo andaba, con los que yo decía que eran mis amigos, hermano, ellos hablaron mal de la iglesia. Esa gente no se medía para hablar de la iglesia. Esa gente no se medía para hablar de los que estaban dentro de la iglesia. Ellos decían, ¿sabe lo que ellos decían allá afuera a los que estaban dentro de la iglesia? Decían, esos son hipócritas. Esa gente es hipócrita. Esa gente está fingiendo allá adentro. Esa gente todavía no. Y probablemente. Es que cuando nosotros hablamos de que la iglesia es perfecta, yo le he hablado de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros vemos. Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenos días, gusto de verle, me alegro de verle. Esa es la iglesia visible, la iglesia local. Pero la iglesia invisible, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, esa nadie la puede ver, pero esa solo Cristo la puede ver. Esa es la que milita, esa es la que busca, esa es la que ora, esa es la que ayuna, esa es la que ama a Dios y es la que espera la venida de Cristo. Pero la iglesia visible somos aquellos que hermanos nos vemos, pero el corazón no lo conocemos, porque el corazón, el único que lo conoce es Dios. Porque dentro de lo que son las iglesias locales, todavía hay gente que todavía necesitan, hermano, un convertimiento genuino de Dios. Entonces aquí pueden venir a mostrar una cara de felicidad, una cara de dulzura, una cara de misericordia, una cara de compasión, pero allá afuera son unos leones, hermano. Allá son unos tigres. Hermano, allá, olvídese, son buenos para el trueque, para el negocio, para la tranza. Dicen, ese va a la iglesia. ¡Ja! Pobres los hermanos que están ahí a decir. Entonces, ese es el concepto de la gente de afuera. Ese es el concepto del impío, ese es el concepto del pecador. Pero entendamos hoy aquí esta parte que es interesante. Porque el Salmo nos está enseñando y nos está marcando que hay dos personas, hay dos caminos. Y cuando nosotros entendemos de que hay dos caminos, la elección es personal, la elección es individual. La elección usted y yo la tomamos. Si queremos seguir en ese camino de maldad, de pecado, de lujuria, de falsedad, de idolatría, de todo lo que pueda pasar en la vida, porque incluso, hermano, hay gente que creen en Dios pero practican hechicería. Sí, hay gente que cree en la Biblia pero también practican hechicería. Creen en los santos, creen aquí, creen en todo, hermano, y ya se están preparando para la Semana Santa, pero son buenos hechiceros, pues. Entonces, el que alguien siga una religión no quiere decir que es una persona justa, sino que estamos hablando de alguien que ama a Dios y que respeta las cosas de Dios y que no se sienta en silla de escarnecedor. En otras palabras, que no comparte el pensamiento inicuo del hombre. Entonces, es fascinante entender lo que podemos aprender de este salmo. Y es importante que nosotros hoy lo entendamos. Por otro lado, por ejemplo, hablamos de la versión Dios habla hoy. Y dice la versión Dios habla hoy, el mismo verso,
Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y usa la palabra feliz, el que no sigue el consejo de los malos, de los malvados. Dice el verso: ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan, dice esta versión, de Dios. Entonces, algo que la Biblia a nosotros nos enseña, que no debemos es sentarnos en camino, en silla de escarnecedores. Porque el escarnecedor es el que se burla de las cosas divinas de Dios. Y algo que nosotros no debemos de aplaudir es aquel que se burla de las cosas de Dios. Al contrario, somos los que debemos de defender la causa de Jesucristo aquí en la tierra, hermanos. Entonces yo no puedo permitir que alguien hable de lo sagrado o que ponga, hermano, claro, defender a Dios, pues ahí sí no podemos, porque ahí Dios se va a defender. Pero si algo yo puedo hacer, hermano, por defender la causa del evangelio, es mencionar que a mí lo único que Dios me ha hecho a mí es ser feliz. Y eso nadie me lo va a quitar en la vida, hermano. Pero el quedarnos callado ante una blasfemia, quedarnos callado ante una amenaza, quedarnos callado, hermano, ante alguien que, porque hoy en día hablamos, hermano, que estamos viviendo en un mundo, en un país donde hay libre expresión. Es bueno y es malo, porque cuando hablamos de la libre expresión hay gente que lo usa para mal, pero cuando alguien lo usa para bien, yo pienso que eso es bueno. Claro, el manifestarse pacíficamente, hermano, por las situaciones que se viven, por ejemplo, el bajo índice de empleo, la economía, los problemas sociales, los problemas que existen en los precios de gasolina. Bueno, hermano, esas cosas, claro que hay que manifestarlas, claro, hay que gritarlas. Porque estamos en los derechos como ciudadanos, como individuos, como residentes, como usted lo pueda poner o pintar. Pero cuando nosotros vemos que alguien, hermano, está levantándose en contra del evangelio, en contra de los hijos de Dios, en contra de lo que es Dios, aunque yo le voy a decir una cosa: Dios es suficiente y basta con él para él defenderse solo. Pero nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, como hermano, ¿cómo podemos llamarle a esto? Como ministros del Señor, nosotros tenemos que hablar y gritar al mundo de que, hermano, el que levanta la mano en contra de lo sagrado tendrá una paga delante de Dios. Eso así es. Nosotros no podemos quedarnos callados ante situaciones como estas. Entender de que cuando, hermano, Belsasar en el libro de Daniel quiso abusar de lo sagrado del templo de Dios, la mano divina de Dios, hermano, lo enjuició, pues. Lo enjuició por jugar con las cosas de Dios, porque con las cosas de Dios no se juegan, pues. Con Dios no se juega. Y si con Dios no se juega, nosotros no podemos ser partícipe de esas cosas. Si usted ve que alguien es blasfemo, apártese de él. Si alguien está hablando en contra de lo divino, hágase un lado. No sea partícipe, no se ría, no le aplauda. Y no porque tal vez diga es porque es mi compadre, es mi comadre, es mi hermano. Puede ser hasta su tío y su mamá y su abuelo. Usted debe de marcar la línea de lo que es Dios y lo que no es Dios en la vida. No estamos dividiendo familia, no, estamos hablando de lo que es y de lo que debe de ser, pues. Porque muchas de las veces nosotros aplaudimos, quedamos callados y decimos, ay, que Dios tenga misericordia. Sí, que Dios tenga misericordia, pero hay que decirle, no, eso no es así. No, que Dios te reprenda, Satanás, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro le dijo, Señor, le dijo, si es posible, le dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor se le quedó viendo, le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Sí, porque a veces el enemigo es astuto, hermanos. El enemigo es astuto. Y a veces quiere engañar, pero intentamos aquí esta parte rápidamente. Vamos rápido porque es importante pensar que sigue siendo o que sigue
que seguimos pensando en lo que la Biblia habla del escarnecedor. Un escarnecedor es aquel que se burla de una forma muy cruel, despiadada y humillante de otra persona. Entonces, entendamos aquí rápidamente en el Salmo 1, verso 3, lo que significa aquí. ¿Qué quiere decir cuando dice la Biblia que estamos pasando por sufrimientos y estaremos plantados de una manera tan firmemente que podremos soportar esas pruebas? El Salmo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y la Biblia dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice el Salmo, prosperará. Ser un árbol plantado es una metáfora, entendamos esa parte. Es una metáfora que refleja varios puntos importantes. Número uno, cuando habla aquí de árbol, es un árbol plantado que tiene raíces. Y cuando hablamos de un árbol que tiene raíces, hablamos de profundidad, hablamos de fuerza, hablamos de firmeza, que eso es lo que aquí presenta. Lo que viene mostrando, y hablamos aquí de una estabilidad, de una capacidad de resistencia, y hablamos de lo que es la vida normal de un árbol. Vienen tormentas, viene lluvia, vienen huracanes, y hay calidad de árboles que aguantan hasta tornados, hermano. Por ejemplo, las palmeras, se dice que su raíz es casi el mismo tamaño de lo que es afuera, es abajo. Viene el huracán, la palmera, que es tipo del cristiano en la Biblia, baja hasta el suelo, y cuando pasa el huracán vuelve a erguir. Esa es la parte importante de lo que es tener una estabilidad y de lo que es tener una raíz profunda. Entonces, cuando hablamos aquí del Salmo, que es interesante pensar de un árbol, que aquí se refiere a una profundidad, a una fuerza y a una firmeza. Entendamos de que en la parte espiritual hablamos de una manera estabilidad mental, emocional y de una manera espiritualmente frente a las situaciones de la vida. Entonces, el creyente, el justo, es aquella persona que en medio de huracanes, en medio de pruebas y en medio de luchas permanece, está fiel, está firme. No importa lo que venga, no importa lo que dicen, no importa lo que piensen. La persona que está viviendo para Dios y que busca la justicia de Dios y que no comparte el camino de pecadores ni el consejo de pecadores, ni tampoco la silla de escarnecedores, es aquella persona de la que podemos hoy hablar, que es una persona que vive justa delante de Dios. Y esa persona de la que la Biblia habla lo compara a un árbol. A un árbol que habla de que pueden llegar momentos difíciles, pueden llegar momentos de prueba, pueden llegar momentos como el Señor lo comparó con el hombre que edificó su casa sobre la arena y el otro la edificó sobre la roca. ¿Se recuerda de esa parábola? Que hubo alguien, dijo el Señor, que edificó sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron tempestades, vinieron vientos, y la Biblia dice, el Señor hablando de esa parábola, que cayó y fue grande su ruina. Pero aquel que edificó sobre roca, vinieron vientos, huracanes, y dice la Biblia que su casa permaneció porque la edificó sobre la roca. Y eso significa solidez, firmeza, eso significa estabilidad. En otras palabras, nadie que es estable permanecerá. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie que está enraizado va a permanecer en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento adverso en la vida. No va a poder prevalecer ante tal circunstancia. Viene la enfermedad y lo aleja, hasta lo aleja de Dios. No es que se vaya tal vez a otra iglesia, no, se aparta completamente. El problema financiero lo hace acabarse, pues piensa que el mundo se le va a terminar porque lo despidieron del trabajo. Eso, claro, es un problema, pero no es de muerte. Pero para mucha gente sí lo es. Una enfermedad, hermano, para mucha gente eso es decir, me voy y ya, y no quiero irme, y lucha con la... No, un buen creyente, una persona que ama a Dios, una persona que busca a Dios, una persona que espera en Cristo, dice, gloria a Dios. Porque si me va a tocar, que me toque, porque es mejor estar con el Señor que estar sufriendo en esta vida, pues. Porque hay gente que quiere seguir sufriendo en esta vida, claro.
Esperamos el tiempo de Dios, pero yo prefiero estar con el Señor que andar sufriendo, hermano, tantos cambios que están pasando en esta vida. Y que le digo una cosa, van a venir más cambios, más fuertes todavía en esta tierra. No espere de que nos van a aplaudir de lo que viene. No. Vienen situaciones, tempestades grandes, hermano, problemas financieros grandes a la tierra. Vienen problemas políticos grandes. Vienen situaciones, hermano, donde se va a poner muy, muy fea la situación. Pero ahí es donde va a permanecer el Hijo de Dios, pues. Ahí es donde tenemos que permanecer. Ahí es donde tenemos que estar firmes, erguidos en lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Entonces, aquí nos muestra la idea del crecimiento y del tiempo y el resistir, de la misma manera en que se requiere tiempo para que una simple semilla brote un árbol frondoso. Es necesario también el tiempo para crecer en Dios y para ser transformados. En otras palabras, cuando hablamos de un árbol, entendamos de que un árbol no nace de la noche a la mañana, hermanos. No. Todo eso tiene su principio. Comienza con una semilla. Eso quiere decir que hay una, ¿cómo usé la palabra al final? Hay una forma de proceso de transformación. Hay personas que cambian, hermano, en el momento y dicen, gloria a Dios, porque Cristo me da la oportunidad, yo me voy a esforzar de servir, de amar a Dios. Pero hay personas, hermano, que les cuesta dentro del evangelio. Hay gente, hermano, que yo entiendo a esposos y a las esposas que dicen que este hombre cuando se va a convertir ya de veras. Hay hermanas que dicen, hay hermanos que dicen, ¿cuándo se va a convertir esta mujer completo a Dios? Porque viene a la iglesia, pero después ahí anda de pleito con las vecinas, anda de chismosa por allá. Dice la mujer, ¿cuándo va a dejar de tomar este ingrato? Piensa que no sé qué fuma, si carga las cajetillas de cigarro bien guardadas, si le apesta la boca a cigarro, y piensa que no sé qué está fumando. Entonces es el proceso que muchas de las veces tenemos que esperar y aguantar que Dios haga la obra en la vida de alguien, hermano. Porque para llegar a árbol tiene que llevar un proceso de crecimiento. Hablamos de transformación, hablamos de cambios, hablamos de que Dios, hermano, está dispuesto a hacer el trabajo en la vida de nosotros siempre y cuando nosotros queramos hacer que Dios haga eso en nuestra vida. Entonces esto es una cuestión de que nosotros entendamos. Ahora, entendamos el punto 3, que el árbol, aquí la Biblia nos enseña que fue plantado, no se plantó solo. Eso no surgió de la noche a la mañana. La idea es que, hermano, hay un jardinero, hay un plantador. Y entendamos la palabra que dijo el Señor cuando Jesús dijo que Él era la vid verdadera, y Él habla y dice, y mi Padre es el labrador, es el jardinero. Y usa en la alegoría y dice, todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, cuando hablamos aquí de esta alegoría y de esta palabra que es interesante, es entender que nadie en la vida de nosotros hemos tenido la capacidad de poder plantarnos solos, aunque existe en el pensamiento de mucha gente querer hacer lo que ellos piensan hacer. Y ahí es donde entra la autosuficiencia en la persona, decir, no, yo puedo solo. No, yo puedo caminar, yo puedo hacer, a mí nadie me manda, y eso y lo otro. Cuando la Biblia dice que ese árbol fue plantado. Y eso quiere decir de que no fue el que se plantó, sino que alguien lo plantó. Alguien se tomó el tiempo para plantarlo. Alguien se tomó el tiempo para ponerlo en ese lugar. Porque hay personas que no están contentos en el lugar en el que están, o en la posición que están, o en el momento de la vida que están pasando. Hay gente que están inconformes en la vida. Hay gente que están inconformes. Pero si usted se da cuenta, lo que el Salmo nos enseña a nosotros en esta parte es entender de que nosotros muchas de las veces somos autosuficientes. Formamos parte, entiendan,
nos hace ser que somos parte de un propósito de Dios. Usted es un propósito de Dios. Yo soy un propósito de Dios. Porque fue Dios el que plantó nuestra vida en el propósito divino de Dios. Estamos en el propósito divino de Dios. No estamos en el propósito de ninguna religión. No estamos en el propósito de ningún ministro. No estamos en el propósito de ninguna persona, ni de ninguna política, ni de ninguna sociedad, sino en el propósito divino de Dios. Yo quiero que usted entienda esa parte. Y cuando hablamos de esta parte, decimos que está asociado con un flujo constante de agua. Y de la misma manera, hablamos de la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros. Y eso es lo que nos sustenta cada día. Porque fíjense que este jardinero ha sido tan sabio el poder dar a conocer la vida del justo, que plantó en la orilla de un río para que el agua siempre fluya. En otras palabras, para que siempre tenga el árbol lo que necesita en él. Y aquí es donde entra la gracia de Dios. Aquí es donde entra la gracia de Cristo. Aquí es donde entra la gracia divina, el amor y la misericordia de Dios a la vida de los hombres. Porque entendamos de que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que fue Dios el que nos eligió a nosotros. Nosotros en ningún momento pensábamos en Dios. Y si llegamos a pensar, fue porque ya teníamos el agua hasta el cuello, hermanos. Yo siempre he dicho, si alguien llegó al conocimiento de Dios con dinero, con casa, con carro, bien vestido, bien saludable, yo lo felicito, porque usted solo eligió a Dios. Pero la mayoría de nosotros veníamos bien quebrados, bien maleados, bien enfermos, alcoholizados, drogados, con problemas en el matrimonio, sin nada. Algunos llegamos al evangelio con una bolsita plástica. Ahora míralo. ¡Ja! Tienes a 2, 3 casas, buen trabajo, 2, 3 carros en el garaje. Hermano, eso es Dios en la vida de nosotros. Porque Dios así trabaja en la vida de nosotros. Entonces, entendamos aquí hoy esta parte, que es fascinante entender el Salmo primero. Porque el Salmo nos ayuda a entender de que Él nos plantó en el lugar correcto. ¿Alguien puede decir amén? Él nos plantó en el lugar correcto. Porque el verso dice, porque todo lo que hace prosperará. Entonces volvamos a resaltar de que no se trata de un salmo que apoye la prosperidad que conoce el mundo, sino que la prosperidad de la que habla en base a la relación y al cuidado que tiene Dios sobre sus hijos. Wow, este punto está fascinante. Yo termino, hermano, yo termino. Yo termino. Pero déjeme explicar este punto, que es importante. Porque mucha gente malinterpretan la prosperidad de la abundancia, que si yo no tengo dinero, yo soy próspero. Esa es una mala interpretación de la Biblia. La prosperidad no tiene que ver tanto con las riquezas. La prosperidad se trata del bienestar que Dios tiene con nosotros, a nuestra vida personal. Tal vez no tengamos suficiente dinero en el banco, o tal vez nuestro trabajo no sea bien remodelado, bien pagado. Pero algo que debemos de entender es de que no nos falta nada. Tenemos de dónde vivir, tenemos un vehículo, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos para darle de comer a nuestros hijos, tenemos para darles el vestido, tenemos para darles la educación, tenemos para nosotros tal vez darnos un gusto. Hermano, eso es más que suficiente. El tener, hermano, y sobre todo, hermano, la comunión con ese Dios maravilloso. Dios tiene el cuidado de nosotros. Hermano, yo soy testigo de lo que es Dios en la vida. Porque uno sea mejor. No. Hermano, hay momentos en la vida, físicamente en la mía, hermano, que a veces he pensado que ya no voy a poder caminar, o porque ya no voy a poder levantarme de la cama, hermano.
Pero Dios, en la promesa que tiene para con sus hijos, es siempre creer que Dios está al cuidado de nosotros. Con esto no le quiero decir que usted no vaya al hospital, que se chequee. No, esto lo hacemos constantemente y debemos de hacerlo. Pero de que, hermano, en lo personal, yo, hermano, he estado en un hospital tirado por varios días, hermano, no he pasado por eso. Gracias a Dios por eso. Porque Dios sabe, hermano. Y Dios conoce bien nuestra situación, nuestra vida. Tal vez mañana voy a estar, pero yo quiero dar a entender que Dios tiene el cuidado de nosotros. Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Que Dios, la promesa no caerá a la tierra, sino antes su palabra cumplirse, mis amados hermanos. Entonces aquí el Salmo también nos habla de la constancia y de la paciencia. Y entendamos de que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae o no se marchita. Y todo lo que hace, dice la Biblia, prosperará. Eso es lindo. Eso quiere decir de que el árbol dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Eso quiere decir que hay cuidado, que hay estabilidad, que hay seguridad y que no se mueve por lo que le rodea, sino por lo que cree y en lo que está enraizado. Hoy yo quiero decirle a usted, y yo concluyo, necesitamos tener nuestra vida enraizada en Cristo, para que entonces se cumpla la palabra, que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. Entonces creemos en la prosperidad, pero en la prosperidad que viene de Dios y no por malas obras en la vida. Si Dios te va a hacer millonario, te va a hacer millonario. ¿Y cómo le va a hacer? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. Pero no afrenta y causa por el evangelio, porque eso ya no es algo que agrada a Dios. Yo no le voy a cobrar $1,000 para orar por usted. No. Eso es un evangelio falso. La prosperidad de Dios es que si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y te pones a vender un par de zapatos en la calle, al final del año vas a ser una fábrica emprendedora que Dios te va a bendecir. Ese es Dios. No porque yo te quiera profetizar o porque yo te venga a profetizar que vas a ser un gran hombre, un gran negociante, pero necesitas pactar con nosotros. No, esa es una falsedad del evangelio. No es que sea el evangelio. Muchos han pervertido el evangelio. No, el apóstol Pablo, como dijo, no es que hayan 2 evangelios. No. La gente manipula. Hoy yo quiero decirle a usted que la verdadera prosperidad es cuando alguien se procura para vivir para Dios. Y ese es aquel árbol que está plantado junto de corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, la Biblia dice, prosperará. Pero ese es de aquel que permanece, de aquel que tiene raíces, de aquel que es fiel y busca lo justo y ama la ley de Dios. Que Dios te bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.